pues el kilometraje creo que era, ¿Qué era el kilometraje? o eso, el kilometraje era Discreta. la discreta. Claro, exactamente. Bueno, ¿recuerdan entonces, alguno tiene una duda sobre lo que vimos hasta acá ayer? Creo que después ya no vimos más nada. No, llegamos hasta acá. ¿Alguna pregunta de lo que vimos la clase de ayer? ¿Quieren repasar algo, rever un tema o seguimos adelante? Avísenme, lo que ustedes quieran. Puse a grabar. Sigamos. Sí, bueno, seguimos entonces. Cualquier duda igual tienen la grabación de ayer más material adicional que voy a dejar hoy. Y si no, me preguntan en la clase que viene o en esta misma clase, no hay ningún problema. Sigo con respecto a lo que habíamos dejado acá. Después existen algún tipo de variables especiales que se utilizan en lo que es la programación orientada a objetos. Y también acá en las bases de datos se representan como tablas, que son las variables de tipo compuestas, ¿sí? Se utiliza para lo que es la programación orientada a objetos. Esto que está acá que dice POO es programación orientada a objetos. Y como dijimos recién, la variable tiene, las variables que vimos recién, ¿no? Estas que están acá, tienen un tipo. En este caso van a ver que tiene acá myInt, myReal, myChar, myString. Son los tipos de datos que uno puede almacenar en esa cajita, que es ese espacio de memoria, dentro de la memoria de la PC. Fíjense que si yo tengo una variable del tipo entero, voy a poder almacenar números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así. Pero si quiero almacenar un real dentro de un int, no voy a poder, porque no está preparada la variable entera para recibir un número con coma. Al revés, sí, yo puedo guardar el 4 en myReal, pero no 2.5 en un entero. ¿Eso lo entienden? ¿Saben por qué? ¿Estoy siendo Porque no claro? entra por el tamaño del archivo. No, no entran por el tipo de dato. Cuando vos definís un tipo de dato, les voy a mostrar, los tipos de datos tienen determinadas características, ya sea acá en SQL o en programación también. Déjenme mostrarles acá, tipos de datos en MySQL, y les voy a Pero mostrar espera, acá. entonces, Sí, te escucho. ¿Cómo? entonces todos los números que estaban en las diferentes cajas, o las diferentes señas, serían las cosas que podrían entrar o Claro, qué estaría haciendo referencia a la imagen. lo que está haciendo referencia a esta imagen es que si yo tengo una variable entera, lo que puede almacenar son tipos de datos enteros. Si tengo una real, va a almacenar este tipo de datos con coma. Si tengo un Son char, reales, ok, con claro, char, que es del tipo carácter, va a almacenar letras. String va a almacenar cadenas de letras, tanto largo como yo le indique. Pero hay cosas que para arriba sí pueden ir. Por ejemplo, yo puedo almacenar un 4 dentro de la variable myString. Puedo almacenar un 4 en char. Puedo almacenar un 4 en myReal, pero no al revés. No puedo almacenar un 2.5 en int. No puedo un char en int. ¿Sí? Hay tipos de datos que son más chiquitos, o sea, tienen y gastan menos espacio de memoria que los otros. Cuando yo defino un tipo de dato myInt, esa definición reserva en la computadora un pedacito de memoria más chiquito que si yo reservo un string. ¿Lo entienden? ¿O no? Es por una cuestión de optimización del almacenamiento de memoria, que se guarda todo de la misma, que sea del mismo tipo para ahorrar memoria. Claro, siempre cuando uno programa, lo que tiene antes en la programación era vital ahorrar espacio porque las computadoras eran muy débiles, muy poco potentes. Hoy tienen más potencia las computadoras, pero así todo, en lo que es volumen, cuando yo tengo mucho volumen, si yo no cuido el tipo de datos que pongo, en algún momento se me satura el servicio, se me satura la base de datos de cantidad de información. Imagínense que yo defina, acá tienen un ejemplo de una tablita. Esto es una tabla, es un recorte en realidad de PHP-MyAdmin de cómo se define una tabla dentro de una base de datos. Y esta tabla tiene una serie de atributos y los tipos de datos de estos atributos. ¿Saben lo que es un atributo? Sí, No, una Características. característica. Claro, ¿ustedes qué atributos tienen, por ejemplo, como alumnos, como seres humanos? ¿Qué se les ocurre? Puede ser un tipo de Jóvenes habilidad. organizados. Somos guapos. Se solaparon. Creo que dijeron edad, ¿puede ser? Por Sí. 8, tez blanca. Eso, ahí está, ahí Ya, va por ahí. altura. Sos alto, bajo, gordo, flaco, rápido, lento, bueno, malo, rubio, morocho. Todos esos son atributos. ¿Ok? Y nosotros dentro de las bases de datos, por lo general, representamos objetos
del mundo real, ya sean tangibles o intangibles. ¿Qué quiero decir con esto? Puedo representar un celu adentro de la base de datos, pero no estoy poniendo el celu físicamente, lo estoy representando. Tiene un tamaño de pantalla, un procesador determinado, un color, una potencia, una capacidad determinada. Estoy representando un objeto tangible. Pero también puedo representar objetos no tangibles, que nosotros sí los conocemos en la vida real. Como por ejemplo, un puesto de trabajo. El puesto de trabajo no existe como objeto en sí, pero yo lo puedo representar adentro de una base de datos. ¿Me explico? Sí, pero ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien. Entonces, por eso Sí. esta programación orientada a Sí, profe. objetos hace referencia a objetos. Por eso, cuando nosotros programamos en esto, en PO, van a ver que se hace referencia a una tabla. Esta tabla va a representar a un objeto dentro del sistema, ¿sí? Fíjense cómo yo acá estoy representando, y no les voy a decir qué, pero fíjense qué es. Tiene un ID, o sea, un identificador único, que es del tipo tinyInt. Esto es un tipo de dato. Tiene un nombre, que es del tipo varchar, o sea, carácter variable. Tiene un email, que es del mismo tipo, varchar. Una URL, varchar también. Y tiene un estado que es enum, un tipo de dato. ¿Esto qué podría llegar a ser? Podría ser, no sé, un alumno. Un usuario. Podría ser un usuario, ¿sí? Puede ser lo que podamos representar con estos datos, ¿ok? Si yo les digo, genérenme un objeto que represente un alumno, ¿qué le pondrían ustedes a estos campos? Primero lo que sería el número de usuario o el nombre de usuario elegido, tal Perfecto, vez. está muy bien. ¿Qué más le pondrían? A ver, La ejemplos para materia que cursa. materias La que... edad La edad, ok. y la fecha de cumpleaños. Perfecto, listo. Ya lo entendieron. Perfecto. Estoy definiendo un objeto en base a atributos. Esos atributos tienen que tener un tipo de dato. ¿Y por qué es importante el tipo de dato? Les voy a mostrar esto. Estos son los tipos de datos que existen en MySQL. Voy a agrandar un poquito acá, a ver si se ve mejor. Acá está el tinyInt. Saben que el almacenamiento, tanto en los discos rígidos como en todo lo que es digital, se mide en bytes. ¿Saben eso? ¿O no sabían? Sí. Sí. Bien. Así Sí. como nosotros medimos, no sé, peso en kilogramos o gramos, las unidades que se utilizan en el almacenamiento son los bytes. Entonces fíjense cómo el tinyInt ocupa 1 byte. El small int ya ocupa 2 bytes. El medium int 3 bytes y así. Fíjense, por ejemplo, estos son del tipo numéricos. ¿Ven? Vamos a ir a las cadenas. Fíjense cómo el varchar ya ocupa por cada carácter más 1 byte. O sea, estoy utilizando un montón. Si yo le digo, che, haceme un varchar de 5, o sea, puedo escribir una palabra de 5 letras, me va a ocupar 6 bytes. ¿Ven? 6 bytes. Y fíjense cómo no entra ni a palos una palabra en un tinyInt que tiene 1 byte. ¿Me explico? Si yo defino un tinyInt y le quiero meter un integer, no se va a poder porque estoy tratando de meter 4 bytes dentro de 1 byte. Por lo tanto, no puedo. Al revés, sí puedo meter un tinyInt dentro de un byte, de un integer. Porque 1 byte es más chiquito que 4 bytes. Por eso el dibujito de estas cajas. ¿Me explico? Sí, ahora Sí. yo por lo menos entendí un poco mejor. Perfecto, perfecto. Igual pregúntenme y díganme no entiendo, que yo les busco la vuelta para que lo entiendan. Ese es el objetivo. Profe, no entendí eso del byte. No, Dale, no vamos quedó a tan ver. claro. ¿Sabés lo que es un byte? Pues, Primero. no. Un byte es un... Vamos más atrás. En los discos rígidos no se almacenan letras. Si ustedes van al microscopio y se fijan cómo se almacena la información en un disco rígido, que es electrónico, magnético, básicamente van a encontrar transistores que son la mínima expresión de algo electrónico, es una puertita que se abre o se cierra. O sea, abierto sería 0, cerrado sería 1, ponele, ¿no? Entonces, un byte va a representar, eso se llama bit, no byte. Vamos a ver acá para que lo que vean, que es un bit. Esta es la unidad más chiquita que existe en electrónica, el bit. Me fui a cualquier lado, bit. Bitbucket me fue, bit. En electrónica. A ver si podemos ver alguna imagen, porque siempre ayuda la imagen. Así, esto es un bit. Les voy a agrandar acá un poquito esto para que se vea. Estos son los chips que tienen las compus. No sé si alguna vez abrieron una computadora y vieron la placa madre. ¿Saben lo que es la placa madre? Si no, voy más para atrás y... Sí, eso ¿Sí? sí. Bueno, toda la electrónica tiene chips adentro. Y esos chips
se manejan con lo que se llama binarios, ¿sí? Números binarios. Acá tenemos un ejemplo de un byte. Un byte son 8 bits, o sea, 8 transistores que pueden estar abiertos o cerrados. ¿Sí? Esos 8, 0, 1, 0, 1, 0, 1 representan un byte. Esa es la mínima unidad que yo puedo tener para almacenar un dato en una base de datos, el byte. ¿Ok? Yo no puedo almacenar un bit, tengo que almacenar un byte, que es lo más chiquito que puedo llegar a decirle al sistema gestor que me reserve para guardar un dato. ¿Hasta ahí vamos bien o no se entiende el concepto de byte? Sí, ya lo entendí. Genial. Entonces, como les decía, cada tipo de dato va a necesitar o va a utilizar de la memoria una cierta cantidad de bytes. Depende del tipo de dato, va a utilizar más o menos bytes. ¿Ok? Entonces, si yo defino una variable del tipo entero, va a tener un byte, va a soportar números enteros, del 1 al 9, o al 10, o lo que ustedes quieran, con un tamaño determinado, ¿no? No es que yo puedo meter un número gigante, esto está definido en algún lado, por tabla, si yo me fijo acá, y voy a los detalles, miren acá, por ejemplo, el tinyInt es un número entero con rango de valores válidos desde menos 128 a 127. ¿Ok? El rango de valores es de 0 a 255. Yo no puedo poner adentro de un tinyInt el número 300, no entra. Va hasta el 255, del 0 al 255. ¿Está ok? Sí, profe. Bárbaro. Después tenemos smallInt, que es un poquito más extenso. Fíjense, mediumInt, todavía más extenso. Int, más todavía, y así. Entonces, lo que les decía es que yo puedo poner un tinyInt dentro de un int, pero no al revés. No puedo poner un número int adentro de un tinyInt. No entra. Es como que quiera poner, no sé, un auto adentro de una heladera. No entra. Porque yo definí que adentro de la heladera entra comida. Sí. O sea que claro, acá lo que estás explicando es que dependiendo del tamaño de la caja que tengas, Ajá. vas a poder meter más cosas Exacto. o no. Exactamente. Yo Podrías cuando meter una caja dentro de otra caja si es lo suficientemente grande. Exacto. Claro, es como el ejemplo que dio ayer de la heladera, que no sé, si uno quiere poner una sandía en la parte de los huevos, no se puede. Claro, O sea, claro. quiero decir. Pero yo dije eso ayer, yo no hablé de eso ayer. No, no. Yo no hablé de eso ayer. Ok. Solo, a ver, una cosa para que no me quedó claro. Sí. ¿Cómo se define este tipo de datos? Así, como estás viendo en esta imagen que dice campo tipo. Defino el nombre Sí. del campo y le digo el tipo de dato que va a tener ese campo. O ese atributo. Sí. ¿Estamos bien? Entonces yo te defino, voy a definir la tabla alumno. La base de datos dice fenómeno, listo, voy a reservar un espacio en nuestra base de datos. Voy a armar un lugar que se llame alumno. Decime qué atributos va a tener este alumno. A ver, yo le digo, bueno, ese alumno va a tener un nombre. Perfecto, me dice. ¿Y el nombre qué tipo de dato va a ser? Me pregunta. Yo le digo, bueno, va a ser varchar, va a ser char, de qué largo, le puedo explicar. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo real. Y cada uno de esos atributos se va a guardar en uno de estos, ¿cómo se dice? En una de estas bases de datos distintas. No, la base de datos siempre es la la base misma. de datos es la misma, perdón, no me sale en variables, digamos en estas variables. los atributos, o atributos se le dice acá en la base de datos. Sí. ¿Sí? Vos cuando definís una tabla le tenés que decir qué atributos va a tener y qué tipos de datos va a tener esa tabla. Profe, o sea, haciendo aquí un poquito de resumen, me imagino que es para definir el espacio a utilizar, para no usar ni de menos ni de más. Claro, es como que te dicen, che, escúchame, vamos a hacer una empresa, dale, ¿qué terreno vas a usar? Si le decís, no tengo ni idea, te vas a decir, bueno, pero flaco, vos tenés que comprar un terreno primero, para hacerte una casa, ponele. No puedes tener, tenés que tener más o menos la idea de qué querés hacer. Entonces le decís, yo quiero hacer una base de datos de un terciario. Ah, bueno, entiendo. ¿Qué tamaño tiene el terciario? ¿Miles de clientes? ¿Cientos de clientes? ¿Millones? Bueno, depende de lo que le digas, es el tamaño que vos te vas a imaginar, la base de datos, sus tablas, sus atributos y sus tipos de datos. Lo vamos a ir viendo igual más en detalle esto, ¿no? Yo me estoy yendo ya muy adelante. Lo que quiero que entiendan acá es el concepto de la variable. El concepto de cómo reservamos espacio en la PC para armar una estructura que nos permita almacenar datos de determinados tipos. Y yo les estoy explicando acá que las variables tienen diferentes tipos de datos que pueden almacenar y que no cualquier variable es compatible con cualquier otra. O sea, hay variables que almacenan más y variables que almacenan menos espacio. ¿Estamos ok?
Sí, y una consulta, profe. Sí. Básicamente esa compatibilidad la da el espacio de memoria del dato a guardar, ¿no? Claro, si vos definís una variable de un tipo y le querés meter una variable mayor, no te deja. Te dice, yo te reservé espacio para esto. Es como que yo te digo, tengo una estantería donde entran celulares. Si yo quiero meter una tele ahí adentro, no puedo. Pero si yo reservo una estantería para teles y agarro y quiero meter un celular, por supuesto que lo puedo meter, pero voy a sobrar espacio al cohete. ¿Me explicó? Profe, ¿le puedo hacer la consulta? Sí, claro, todas las que quieran. Por ejemplo, habías clasificado en cualitativas, cuantitativas, bueno, en cada una nominal, discreta, etcétera. O Uy, sea, por ejemplo, que las nominales pesan 1 byte y las cualitativas pesan, no sé, 3, 4, por ejemplo. Perdón, no te confundas con la clasificación de variables referente a su tamaño. Acá hay ejemplos, por ejemplo. Si vos, acá el ejemplo que dan es que las nominales podrían ser letras. Pero depende qué nominal. Si yo te digo que las nominales son nombres, es lo mismo que yo te diga que los nominales son números de departamento A, B, C, D. No, ¿sabes por qué? Porque yo vivo en un edificio, ponele, ¿no? Tengo 7 pisos y 5 departamentos por piso. El A, el B, el C y el D. Yo te digo, generame una tabla donde yo almacene el departamento de la persona. Vos me vas a decir, ok, el piso, que va a ser del tipo entero, porque es del 1 al... ¿Cuántos pisos puede tener un edificio? 100 pisos puede tener, qué sé yo. Entonces el tipo entero, te alcanza y te sobra con un número entero. De hecho, te sobra. El departamento, A, B, C, ¿cuántos departamentos puede tener por piso un edificio? 5, 6, 7. Con una letra, con un char, con un carácter te alcanza. Entonces la variable ahí tiene un tamaño. Ahora, si yo te digo almacename nombres de personas, la variable, por más que sea del tipo char, no te alcanza con una letra, porque los nombres tienen muchas letras. Tienen 20 y tantos letras a veces los nombres. No, me fui muy lejos. Poner que tengan 10, 12 letras un nombre. Entonces la variable es más grande. No tiene que ver con si es cualitativa o nominal, tiene que ver con lo que vas a almacenar adentro, el tamaño. Que sea cualitativa o nominal no quiere decir que siempre va a ser del mismo tamaño. ¿Se entiende? Perfecto. Genial. Profe. Sí. Relacionándolo con lo orientado a objeto. Por Sí. ejemplo, en el ejemplo del departamento. Sí. El piso, el número de departamentos son atributos de el objeto departamento. O edificio. Sí, ¿no? sí, sí, correcto. Sí, sí. Lo mismo con los datos. Gracias. De nada. Para hacer más visual lo que dijo el compañero, imagínense que tienen un proyecto que es el terciario. ¿Qué objetos va a tener el terciario? ¿Qué tablas? ¿O qué esquema? Se llama así. Esquema, tabla. Si yo tengo que definir un terciario, imagínense, la tabla alumnos va a tener que estar, la tabla profesores va a tener que estar, la tabla materia seguramente va a tener que estar. Entonces, así yo voy haciendo el discovery de qué elementos voy a tener que tener dentro de la base de datos del sistema terciario. Si yo les digo el sistema tienda online, ¿qué nos imaginamos? La tabla productos, la tabla clientes, la tabla vendedores, qué sé yo. ¿Sí? Estoy diciendo muy general. Después vamos a hacer un ejercicio más detallado, pero ¿se entiende a lo que voy? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Sí. bueno, esto es el concepto de variable y vimos un poquito los tipos de datos. ¿Sí? En el apunte que les pasé, si no me estoy acordando mal, tienen información sobre esto. Si no, hoy voy a dejar apuntes que seguro tienen información sobre tipos de datos y variables. Vamos a ver ahora las características de los Database Management Systems, que es en inglés, que es lo mismo que sistema gestor de base de datos, que es lo que estuvimos viendo hace un poquito más atrás. Para que se considere un Database Management System o sistema gestor de base de datos, tiene que cumplir unas ciertas características. Porque se acuerdan que habíamos hablado un poco más atrás que se puede definir como base de datos a una biblioteca. A ver, esperen que voy más para atrás. Acá. Una biblioteca, una carpeta y algo electrónico. Bueno, esto no es formalmente un sistema gestor de base de datos. Esto es un lugar donde yo almaceno información, ¿sí? Una base de datos de libros. Pero no es un sistema gestor de base de datos. Porque tiene que cumplir una serie de cosas que ahora vamos a ver cuáles son. Vamos de vuelta al slide donde estaba recién. Acá. Tiene que cumplir estas 5 cosas. Tiene que tener
independencia lógica y física de los datos. ¿Y qué quiere decir esto? Imagínense la base de datos libro, vamos a suponer. ¿Es un sistema gestor de base de datos o de BMS un libro? No, porque no cumple ya la primera condición. No tiene independencia lógica y física de los datos. ¿Qué significa esto? Si yo a un dato del libro, imagínense que tengo un libro en la mano, ¿no? Y digo, che, yo quiero borrar de este libro que tengo acá, esto no es un libro. Tengo un libro acá y lo quiero hacer una modificación en los datos. Y quiero abrir la página, la página 4, y quiero modificar el texto que tengo acá. ¿Qué opciones tengo? ¿Puedo lógicamente borrarlo y que sin dañar el libro? En realidad no puedo. Yo tengo que o borrarlo con una goma y voy a romper esa tinta, la voy a dañar, o tengo que cortar el pedazo de información que quiero que no esté, o tengo que ponerle una lapicera arriba, y eso ya es irrecuperable. Estoy dañando físicamente el libro. ¿Me explico? ¿Y si fuera en PDF? Ahora, si es algo digital, que es un PDF, como dice el compañero, ¿qué pasa? Yo estoy, en el caso del PDF, que quiero sacarlo en pedazos, voy a tener que editar ese PDF, voy a tener que romper ese PDF también. No voy a poder, voy a tener que generar otro PDF. ¿Ok? Físicamente ese PDF va a ser otro ya. ¿Me explico? Puede tener que hacer una copia si quiero volver atrás. ¿Se entiende? Lo mismo el Word. Yo lo quiero modificar. Bueno, sí, lo borro, pero después o lo guardo como una copia o lo guardo y pierdo la información anterior. ¿Me explico? Es como un archivo como algo que está cargado que querés retocar, pero para que ese retoque sea efectivo, tenés que borrar el viejo y reemplazarlo. Claro. Sí, lo estoy dañando físicamente, si se quiere. Sí, lo estoy alterando al objeto ese. ¿Ok? Entonces, si yo, fíjense, la base de datos, que es el sistema gestor de los archivos que les mostré y el sistema gestor. Si yo a mi computadora, que tiene la base de datos, vamos a ver los dos ejemplos. Quiero destruir la base de datos, la biblioteca, y quiero destruir mi base de datos digital, la del terciario. ¿Cómo hago para destruir la base de datos física, la biblioteca? Le tengo que prender fuego. No la destruya, no la destruya. No la quiero destruir, pero la biblioteca de Alejandría la prendieron fuego. Y fueron, no recuperaron más la información. No sé si saben la historia, pero le prendieron fuego porque estos capos son tan capos, le prenden fuego a la biblioteca y se joden, listo. Chau, perdieron información a rolete. Se dañó físicamente la información. Ahora, si yo en mi computadora tengo la base de datos del terciario y agarro mi computadora y le doy un martillazo, ¡pum! Se apaga mi computadora, se rompe. ¿Qué pasa? Yo puedo ir al disco rígido, sacar la información, llevarla a otro lado y volver a levantar y la base de datos está igual. No se alteró. Si vos me decís, bueno, pero rompiste el disco rígido, no importa, abro el disco rígido, voy a los discos del disco rígido, hago una lectura de esos datos, lo recupero, me lo llevo a otro lado, levanto la base de datos igual. Lo que quiero decir con esto es que si yo daño físicamente el objeto o el producto electrónico donde está mi base de datos, no le afecta físicamente a la base de datos. Le afecta solamente al contenedor, ¿me explico? O lo guarda en la nube, profe. O lo guardo en la nube. Si yo tengo, por ejemplo, estoy viendo una película en Netflix y le meto, no sé, un batazo al televisor porque me enojé por algo que vi, o lo que sea, no estoy dañando la película, estoy rompiendo mi tele. ¿Me explico? No estoy dañando físicamente la cosa y a la vez la daño lógicamente. La parte lógica sigue igual. Mi mamá, esto es un ejemplo que, por ejemplo, siempre la pongo a mi mamá acá. Mi mamá me tenía miedo de manejar la compu porque me decía, me va a entrar un virus y me va a romper la compu. Ella pensaba que el virus te rompía la computadora físicamente, que no andaba más. Y yo le decía, no, no pasa nada con la computadora. Si entra un virus, a lo sumo te va a borrar el Windows y después lo instalamos de vuelta. Y ella no entendía el concepto ese. Eso es independencia lógica y física de los datos. Si yo te ataco físicamente, no daño lógicamente los datos. Y al revés tampoco. Imagínense que me entra un hacker y me borra la base de datos del terciario. Bueno, nada, perdí los datos del terciario, pero mi computadora no se dañó. El servidor de base de datos no se rompió. Sigue andando. Haré un backup y seguiré adelante. Eso es independencia lógica y física de los datos. ¿Entienden por qué el libro no lo cumple? Porque el libro es de papel, es físico. Si yo rompo el libro, rompo los datos. Y si quiero romper los datos, tengo que romper el libro. ¿Se entiende? Es hardware. Claro, es hardware. Exacto. Eso es
la primera característica que tiene que cumplir una base de datos para ser considerada un Database Management System o sistema gestor de base de datos. Esta es la primera cosa que tiene que cumplir. ¿Se entendió lo que es independencia lógica y física de los datos o alguno no lo entendió? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, la segunda parte o el segundo punto que tiene que cumplir este sistema gestor de base de datos para ser considerado como tal, es que tiene que tener acceso simultáneo por parte de múltiples usuarios. Imagínense que yo quiero acceder a la base de datos del terciario y quiero que accedan 1000 usuarios a la vez. ¿Qué hago yo? Les doy el acceso a la base de datos a esos 1000 usuarios y los usuarios se loguean, ingresan y pueden ver todos a la vez la información. Es como que nosotros hoy entremos, le digo, che, vamos todo Mercado Libre. Van a entrar perfectamente. Si le digo, prendan la tele y miren Netflix y la serie tal. Todos podemos hacerlo. Por más que seamos 1000 o 1.000.000 de usuarios. Lo podemos hacer. Porque tiene la capacidad de tener este acceso simultáneo por parte de múltiples usuarios. Pero imagínense que yo a ese libro, que tanto lo maltraté, ya les digo, che, acá tengo un libro, El Principito. Léanlo, 1.000.000 de personas lea este libro a la vez. Un libro, un libro solo. Se los tiro ahí. ¿Cómo hacen para leer 1.000.000 de personas ese libro? No hay manera. Ni siquiera van a poder acercarse al libro, ¿me explicó? No van a poder verlo. Físicamente es imposible. No vale transmitirlo por streaming, no. Estoy diciendo físicamente el libro, ¿está? No van a poder verlo. Eso es acceso simultáneo por parte de múltiples usuarios. Hoy en día solo un sistema digital puede hacer eso. ¿Ok? ¿Se entendió el 2? ¿Alguno no lo entendió? Profe, Sí. en estos sistemas de gestión, ¿qué limita este acceso simultáneo? Y si es físico, por ejemplo, lo que te digo del libro, no hay manera. No, pero por lo menos en cualquiera de las herramientas actuales que se utilicen en el mercado, es el software como tal, que lo robusto, que dice que puede ser, por decirte, que lo pueda usar como acaba de decir usted, en el internet, el Mercado Libre, o que nada más pueda hacer tener acceso, por decirte, las secretarias de unos directores de una empresa. Vos te estás refiriendo a la seguridad dentro del sistema de gestor de base de datos. No, a la seguridad no, al acceso, al que todo, que limita que tantas o pocas personas puedan tener acceso al mismo tiempo. Bueno, es como el tráfico en el software. El punto 3, por ejemplo, la seguridad de acceso es eso. Vos le decís, el usuario tipo A solo puede acceder a tales tablas dentro de la base de datos. El usuario tipo B puede acceder a tales otras. Eso es en cuanto a seguridad. Después tienen lo que es recurso. Puede ser que tengan un servidor de base de datos con determinadas características técnicas que admita hasta 100 usuarios en simultáneo, porque si no, te metes 1.000.000, se te cae el sistema por falta de capacidad. Eso es otra forma también. Pero lo que va acá es las condiciones que tiene que cumplir un sistema electrónico para ser considerado DBMS o sistema gestor de base de datos. Lo que me decís vos, no sé si te lo respondí o no llegué a responderte lo que me preguntabas. No, pero un amigo por ahí respondió algo que tiene relación. Igualmente, sí, como que me salí del enfoque con respecto a las características que era lo que querías expresar. Claro, yo lo que quiero acá es que entiendan que para que sea considerado un Database Management System o sistema gestor de base de datos, tiene que cumplir esto. Por eso no cumple un Excel, no cumple un Word, no sé, hay un montón de cosas que uno podría decir, una base de datos, un archivo de texto. No. Tiene que cumplir una serie de características que son estas que están acá para ser considerado un sistema gestor de base de datos. Por eso, menos que menos, un libro es imposible que sea considerado un sistema gestor de base de datos. Ni una biblioteca, ni un bibliotecario, ni nada, porque no cumple estas cosas que están acá. Volviendo al tema de seguridad de acceso, acá hay un chico que está metiendo ruido, por favor. Ahí va. Joya, gracias. Con respecto a la seguridad de acceso, imagínense lo mismo. Tengo un libro y digo, che, no quiero que accedan a mi diario. ¿Qué hago? ¿Le pongo un candadito a mi diario para que no lo lean? Viene uno con una barreta o con un martillito, lo rompe y accede igual al libro. Lo meto dentro de una bolsa, no sé, vienen, cortan la bolsa, entran y ven igual. O sea, tengo pocas chances de que alguien no acceda a mi información de manera física. Lo meto dentro de una caja fuerte, abajo del agua, sí, bueno, pero alguien va a entrar, va a bucear, va a agarrar la caja fuerte, la va a cortar con una motosierra o con una
cierre circular y va a llegar a la información de alguna manera, de manera física. ¿Ok? De manera lógica, esto no sucede porque si yo le digo encripto la información de mi base de datos o tabla, le pongo seguridad, alta seguridad, la hasheo, le pongo gran seguridad, bueno, esa persona no va a poder acceder, por más que llegue al archivo de base de datos, va a querer entender qué hay adentro y no va a poder. Entonces, eso es lo que tiene que cumplir el punto 3, la seguridad de acceso. Tiene que permitirme y garantizarme que si yo no quiero que un usuario acceda a esa información, sea así. ¿Se entiende? Sí, sí. Bárbaro. Después dice el 4, consultas complejas optimizadas. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense un señor bibliotecario con atrás un montón de estantes y libros y yo le digo, señor bibliotecario, necesito todos los libros que tenga en la biblioteca. Imagínense que hay millones de libros, ¿no? En la biblioteca. Miles, no vamos a decir millones, miles. Y le digo, tráeme todos los libros que tengan en la página 4 un dibujito de una mariposa. ¿Qué tiene que hacer el bibliotecario? Ir por todos los libros fijándose en la página 4 que tenga un dibujito de mariposa. O sea, ¿cuánto puede tardar el bibliotecario en hacer eso? Creo que me va a mandar a frichurro. Ni siquiera lo va a hacer. Pero ¿qué pasa si yo le digo esto a una base de datos digital? Un sistema gestor de base de datos. Le digo, tráeme todos los libros que tengan en la página 4 un dibujo de mariposa. O que diga mariposa. Entonces, el sistema gestor barre todos los libros, se fija en la página 4, mira si tiene la palabra mariposa y lo trae. Esto lo hace en milisegundos. Y cosas mucho más complejas, como tráeme, por ejemplo, imagínense la base de Mercado Libre, que es un monstruo de cientos de terabytes de información. Digo, tráeme todos los productos que tengan un precio menor a 10 pesos, que sean de color amarillo y qué sé yo, que cumplan tal condición. Súper compleja la consulta. Esto lo hace muy rápido, muy rápido, en cuestión de segundos. Eso tiene que pasar para que sea considerado un sistema gestor de base de datos. ¿Lo entendieron en el punto 4? ¿Alguno no quedó claro con esto? Sigo entonces. El punto 5 dice que tiene que tener mayor efectividad a la hora de hacer respaldos y recuperación de datos. Imagínense lo que vimos en la clase anterior, la biblioteca esa de Alejandría que tenía miles de libros adentro y tengo que hacer un backup de esos libros para que cuando venga alguien a prender fuego a la biblioteca se salven esos libros. ¿Qué tenía que hacer ahí? A poner a un tipo a agarrar un libro a leer y escribir otro al lado. A copiarlo así, a mano. ¿Cuánto podía llevar eso? Años. Cientos de años capaz podía llevar. En las bases de datos o sistemas gestores de bases de datos digitales, lo que se hace es un backup. Se va a la base de datos, hace botón derecho, backup, se hace el backup de los datos, depende del tamaño de la base de datos, en pocos minutos, a veces horas. Y si es una base de datos chiquita, la de un terciario, la hace en segundos. Y se restaura en otra PC, puede ser al otro lado del mundo, en segundos también. Eso significa tener mayor efectividad a la hora de hacer respaldos y recuperación de datos. ¿Ok? O sea, estos serían las 5 características que tiene que cumplir. Disculpe. Sí. Yo justo no entendí bien la 4, pero quería que sigas hasta que termine de explicar bien. Bueno. Las consultas complejas, ¿cómo sería? O sea, ¿a qué le podría hacer la consulta? No estaría entendiendo eso. Bueno, cuando vos tenés que consultar una base de datos, vos tenés un comercio, imagínate, ¿no? Y vendés productos. Y querés saber, por ejemplo, cuál es el producto más vendido. Bueno, la consulta sería, che, tráeme el producto que más ventas tuvo. Entonces ahí tenés que hacer una consulta que es fijarte cuántas ventas hubo en un periodo determinado, si querés ver en toda la historia de tu negocio. Es decir, tráeme todas las ventas que tengan el producto que yo quiero y decime cuántas veces se vendió ese producto. Esa es una consulta bastante compleja, esa consulta, si yo se la pido a una persona para llevar a cabo. ¿Sí? Es una consulta que va a requerir incluso varias tablas, seguramente. A eso se refiere con consulta compleja optimizada, que yo puedo hacer una consulta muy específica y el sistema gestor de base de datos tiene que tener la capacidad de responderme muy rápido. Si yo te digo en un Excel, imagínate un Excel que tiene miles de líneas. Te digo, che, búscame sin ninguna fórmula, a mano. O te doy un archivo de texto. Te digo, búscame en este archivo de texto no sé, todos los textos que tengan relación con un cliente tal. Y vos tenés todo separado en líneas. Es un lío llegar a tener la información. Es súper complejo para un humano hacer eso. En el caso de
de un sistema gestor de base de datos a través de un lenguaje específico que es el SQL que vamos a ver acá, uno puede escribir la consulta de manera muy fácil. Les voy a mostrar. Bueno, ¿alguna pregunta más con esto de los 5 puntos que tiene que cumplir un sistema gestor de base de datos? ¿Google podría ser un sistema gestor de base de datos? No Ah, es una más. Google es un sistema que se conecta a bases de datos, que obtiene información, pero no es en sí un sistema gestor de base de datos. Es un programa, es una aplicación web Google. Lo que tiene atrás Google sí es un sistema de base de datos, o varios sistemas gestores de base de datos. Pues Google, vos le accedes por un frontend, es una aplicación, es como que yo te diga, Word es un sistema gestor de base de datos, y no lo es. No sé, ¿mi aplicación web es un sistema gestor de base de datos? No lo es. Es lo que está detrás de tu aplicación. Es este traductor que te mostré en slides anteriores. A ver, este que estaba acá. Vamos para atrás. Este que está acá, MySQL es el sistema gestor de base de datos. No es Heidi, no es la aplicación web ni tampoco es la consola de Windows. Acá está la magia, donde se produce todo esto que estamos viendo. Bien. Si yo en vez de acá tener MySQL tengo Excel, ya no cumple. Menos si tengo un libro. Olvídate, ¿no? Es imposible. Bien, bien. ¿Más preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Sugerencias? Lo que quieran. ¿Estamos bien? Vamos un pasito para atrás y les muestro de dónde saqué estas capturas. Esta captura que está acá, yo la saqué de esto. Esto es PHPMyAdmin, que es parecido al Heidi, pero es una aplicación web donde yo puedo definir desde acá una nueva base de datos. Vamos a definir acá una base de datos que se llame ejemplo. Después les voy a decir cómo se instala esto, no se preocupen ahora por ver. Miren acá y presten atención acá. Voy a generar una base de datos que se llama ejemplo. Esto se llama charset, no importa, después le explicamos qué es. Creo la base de datos ejemplo. Acá me la creo. Está vacía, no tiene ninguna tabla adentro, no tiene ningún objeto, si se quiere. Voy a definir el objeto fruta. ¿Ok? Y le digo acá, ¿cuántas columnas o atributos quiero que tenga el objeto fruta? Le voy a poner 3. Creo, y fíjense cómo ahora sí va a aparecer esa tablita que yo les mostré acá. Acá está de manera ampliada, porque yo le voy a decir, bueno, ¿qué atributos va a tener el objeto fruta? Va a tener un ID, voy a identificar a la fruta con un código de barras o un número particular para esa fruta, como el identificador 1, como el identificador único, perdón, que tiene un objeto es un número o algo que dice, este es único, este objeto es este. Por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros como identificador único como personas argentinas que somos? ¿Qué se les ocurre? El DNI. Exacto, el DNI. El DNI. Y en el mundo el pasaporte. ¿Ok? Y la huella digital, por ejemplo, también es nuestro identificador único. O el iris. ¿Sí? Esas son cosas que nos definen solo a nosotros. Entonces la fruta va a tener un numerito. Justo de un ejemplo malísimo el de la fruta. Pero bueno, imagínense que... Voy a dar otro ejemplo, voy a cambiar el nombre. No le voy a poner fruta. El código de barras auto, los le voy a poner, productos. o electrodoméstico. Justo la fruta fue un ejemplo malísimo. ¿Dónde estoy? Nueva, acá. Aceptar. Estoy en la tabla nueva. Electrodoméstico. Electrodoméstico. Esta es la tabla electrodoméstico y creo 4 campos para el electrodoméstico. Entonces, imagínense, el electrodoméstico tiene un identificador único, o puede ser un número de barra, un código de barra, código barra, puede ser, que es del tipo entero, o sea, va a tener numeritos. Y le digo, ¿qué largo va a tener ese código de barras? La verdad que no me acuerdo cuánto tiene de largo un código de barras, pero vamos a suponer que tiene 10 posiciones. O sea, va a entrar 10 numeritos uno al lado del otro, eso quiere decir este 10 que está acá. ¿Ok? ¿Qué más va a tener el electrodoméstico? Va a tener un nombre, va a tener una marca y va a tener un precio, por ejemplo, ¿no?
Entonces le digo, el nombre del electrodoméstico va a ser del tipo varchar, porque voy a almacenar texto. La marca, vamos a suponer que también es varchar. Y el precio, vamos a suponer que es, vamos a ponerle un decimal, porque quiero que tenga decimales, ¿sí? Que sea, no sé, 5.000,25 dólares. Así no lo decimos en pesos porque es muy chiquito. Entonces, el nombre de electrodoméstico, ¿cuán largo puede tener el nombre de un electrodoméstico? ¿Qué se imaginan? Videocasetera, no sé, 15, ponele. 15 letras para ponerle el nombre. Yo creo que alcanza. Si no le ponemos 20, no sé. ¿Qué marca? ¿Qué largo puede tener el nombre de una marca? ¿Qué se imagina? 5 o 6. Sony, por ejemplo. Sí. Sony, qué sé yo. 7. 100. Hitachi son Kawasaki, mirá, 7. te maté ahí. Kawasaki. Bueno, vamos a ponerle 15. Para Cosway. Yamaha. 15. Y el precio decimal se le pone, para definir un decimal se le pone cuántos caracteres quiero para el número del precio. Imagínense que, ¿cuánto puede salir un electrodoméstico como muy caro? En dólares. En dólares, ¿eh? Depende de qué tipo, pero podríamos Imagínate tirar un unos Frávega. $250 con 99 centavos. $2.000, poné $2.000. Porque son 90.000 Si dólares. vamos a imaginar algo muy alto, vamos. $90.000. A ver, ¿qué me Es un vendes? inmueble más que un electrodoméstico. No, pero ¿qué me estás vendiendo? No sé qué puede ser. $90.000. $2.000, $3.000, poné, qué sé yo. El robot de Tesla. Por la inflación. Puede ser un instrumento musical de muy alta gama que se venda a ese precio. Bueno, vamos Chicos, suponer todos podemos vivir en un lugar No. armonioso. Podemos decir que vale $10, seamos felices. Lo Claro. hacemos más fácil. Acá yo lo qué que sé. tenemos que pensar al momento de definir esto, cuando uno define una base de datos, es qué es lo que está haciendo. O sea, ¿qué es la base de datos de Frávega? ¿Es la base de datos de Muebles Juancito? ¿Es la base de datos de Yamaha? Entonces ahí nosotros tenemos un contexto, ¿sí? Vamos a suponer que esto es un Frávega, imagínate. Frávega, ¿qué te puede vender? Una cosa que salga $10.000, ponele $9.000 con toda la furia. Ponele algo así, algo Es un montón, igual ya decía también. bueno. Bueno, Entonces, pero claro, vamos a Y alguna heladera gigante, tal vez. Claro, poner algo que valga, no sé, $10.000 me parece una guasada, qué sé yo. $4.500. Bueno, Máximo. de esa orden de magnitud. estaría ahí, yo creo. Y acá lo que hacemos es, le preguntamos a nuestro cliente, che, acá está la base de datos jeroglífica del otro día. ¿Qué es el producto más caro que tenés? Cuando nosotros vamos a diseñar una base de datos, esa base de datos va a cumplir una función, seguramente va a suplir a un sistema. Cuando diseñamos el sistema tenemos que tener un montón de cosas, de relevar un montón de cosas que nos van a servir a nosotros para poder definir espacios, recursos, etc. Esto es parte del relevamiento, le decimos al cliente, al usuario, che, ¿qué es lo que vas a almacenar acá? ¿Qué es lo más grande que vas a tener en cuanto a precios? Entonces te dice, no sé, del orden de magnitud de menos de 10 lucas verdes. ¿Tá? Entonces vamos a poner que $10.000 es lo más caro que, como tope, ponele, ¿no? Como tope. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo un tope, voy a estar reservando espacio en memoria para algo gigante cuando nunca va a pasar. Si yo reservo espacio en memoria para así de dólares, no sé, una guasada, va a ocupar una banda. O sea, yo voy a guardar un registro y ya está, se llenó todo. Ocupé un montón de espacio. Cuando eso no es necesario, ¿me explico? Entonces, por eso es muy importante que cuando definimos una base de datos, entendamos qué vamos a almacenar ahí adentro, los topes máximos y mínimos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a guardar? ¿Qué es ese dato? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que vamos a meter ahí adentro? Entonces, imagínense que estoy en el orden de magnitud de los $10.000. Bueno, va a ser un decimal. El decimal tiene un número, coma, otro número. Este primer número define la cantidad de espacio que reservo para la parte entera y este otro es para la parte decimal. Perdón, me confundí. Este primer número define el largo total del número y este otro define la parte decimal. Entonces, si yo quiero guardar $10.000 ahí adentro y imagínense que, no sé, 2 espacios para los decimales, ¿no? $10.000 con 25, así. ¿Tá? No le voy a poner $10.000 con 2.34, es una tontería. Lo dejo hasta acá, dos lugares para el decimal. ¿Me explico lo que estoy hablando? ¿O no? ¿Se entiende? Sí. Bien.
O Imagínense que sea, son- hay que poner el decimal que usarías o básicamente pones la cantidad de... O sea, puedes poner 5,5, puedes poner 5,0, puedes poner... A es eso así. voy. Imagínate que yo almaceno hasta $10.000, ¿no? Vamos para ahorrar un espacio, imagínense que si yo le digo, así se escribe $10.000, ¿no? Pero si yo hago 9.999, es casi $10.000 y me estoy ahorrando un número ahí, ¿lo ven? Me estoy Sí. ahorrando un espacio. ¿Para qué voy a poner 10.000 si pongo 9.999 y es casi lo mismo? Nadie me va a poner $10.000. Porque si llegamos a los $10.000, o sea que voy a ocupar 5 espacios, directamente lo que hago es así. Y ya está, tengo la misma cantidad de espacio y me voy muchísimo más allá. Llego casi a los 100.000, ¿me explico? ¿Se entiende el orden de magnitud? Bueno, entonces, ¿cómo voy a almacenar hasta $10.000? Voy a reservar 1, 2, 3, 4 espacios. Del punto no lo cuento así. 4 espacios para el valor entero del dólar. Y como voy a tener, disculpen, 2 espacios más para los decimales, como para poner decimales hasta así, pues yo podría tener algo así. $45 con 24 centavos de dólar. Podría tener $345 con 67 centavos. ¿Me explico? Así hasta tener 999 con 99. ¿Me explico? Tengo todo ese rango de números para poner. Entonces, ¿qué es el espacio que yo le tengo que reservar a la base de datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, acá sería 6, que es el total de números, y 2 espacios para el decimal, como está acá. 6, 2. Entonces yo le pongo acá 6,2. ¿Se entendió? Los maté, ¿eh? Sí. ¿Sí? Bien. En Vamos otras a hacer palabras, 6 espacios total, de los Exacto, cuales 2 2 para son decimales. decimales. Exacto. Ah, ok, se tiene que contar todo hasta los decimales. Sí, por supuesto. Imagínate que mi tope de precio, vamos a hacerlo más chiquito, es $9.999 con 99 centavos. ¿Qué número tengo que poner acá para que me respete ese valor? La pregunta es para 3,2. 3,2. 3,2. 5,2. Exactamente. No, 5,2. 5,2. 1, 2, 3, 4, 5 y 2 para el decimal. Serían 5. Es la cantidad La cantidad de Exacto. Vamos con otro. Del orden de magnitud de los 10.000. Entonces hago 99.999,99. Estamos hablando del orden de los $10.000, ¿ya ven? 7 y 2. 7,2. 1, 2, 5, 6, 7. Perfecto. 7,2. Lo entendieron. Perfecto. ¿Y si hago así? ¿Un número más acá? 7,3. Perfecto. Listo. No, 8,3. no, es más. No, no. Serían 8,3. Sería 8,3. Ah, sería 8,3. Tiene razón. 8,3. Tiene razón el compañero. Sí, sí. ¿Eh? Porque tenés 2, 3 y 3, 6, 8. 8,3. Acá. Ya casi nos aprobaba si íbamos a romper una base de datos. Claro. ¿Está bien? ¿Se entendió cómo se hace? Pongo el número decimal ahí. Bueno, vamos a dejar, este era el ejemplo de 6.2 para que sea una guasada. 6,2. Listo. Después tiene cosas que se pueden definir como si es índice. Pero me estoy yendo de mambo acá. ¿Saben lo que es un índice? ¿En un libro, por ejemplo? Sí, Abrir un la parte libro, donde diría. te ubicás Claro, cuando viene cada en la cosa. primera página tienen el índice. Dice acá vas a tener, qué sé yo, animales marinos, animales terrestres. Capítulos en cada página. Claro, capítulos, etc. Bueno, eso es el índice. ¿Para qué sirve el índice? Para que uno busque rápidamente sobre todo el libro a dónde quiere ir. Si yo quiero consultar información de pescados, no voy a ir a la parte donde están los animales mamíferos, ¿ok? Voy a ir a los peces. Si yo quiero ver información de, no sé, aves, y voy a mirar en el índice, aves a partir de la página 145. Y voy directo a la página 145. ¿Me explico? Es para llegar más rápido a donde quiero ir. ¿Estamos? Sí. Perfecto, sí. Bien. Si no entienden, sin vergüenza. ¿eh? Entonces, sí, yo entendí, profe, pero ajá, ese dato, ¿dónde lo colocaría? Bueno, yo tengo que definir en la tabla, si quiero, un índice posible. Okay. Tienes que identificarlo en la tabla primero. Claro. Entonces, ¿cuál sería un posible índice? Y el código de barra.
Si yo miro el código de barra, sé que al toque voy al producto que quiero. No tengo ninguna duda que el código barra ese me lleva al producto. Ahora, si yo pongo como índice el nombre, y medio complicado, porque puede haber celular, Samsung, Galaxy, ta. Celular, pi. O sea, es un mal índice. ¿Me explicó? Podemos usar la división que usan las Sí, páginas sí. tipo Fravia de electrodomésticos para el hogar, de tecnología portable. Claro, podría ¿También? ser. Eso podría ser la categoría, si se quiere. Ah, ok. ¿Está bien? En este caso, en esta tabla particular, el índice es claramente el código de barra. En nuestro caso sería el documento para nosotros, ¿sí? Entonces le voy a poner acá como índice. Lo pongo como primario. ¿Ok? Esto, lo que estoy haciendo acá, estoy definiendo una clave primaria. ¿Sí? Cuando yo defino una clave primaria es un atributo que define la unicidad de ese registro o persona o producto o lo que sea. ¿Ok? Después tienen acá esto que se llama AI, autoincrement. ¿Ven? ¿Qué significa que sea autoincremental? Que cuando yo inserte dentro de la tabla un nuevo registro, el registro se le dice a la línea, esta línea que están viendo acá. Cuando yo inserte un nuevo registro, ese índice va a agarrar el último que estaba definido y le va a sumar 1 y va a seguir con esto. ¿sí? Yo se lo puedo definir como autoincremental, entonces ya esto me lo define como clave primaria. Y bueno, yo acá si le doy crear o continuar en algún lado acá, guardar, ya me define la tabla. Si no tiene ningún error por nada, ¿no? Por supuesto que por ahí me faltó definir. Ahí está la tabla electrodoméstico. Si yo la abro, van a ver que tiene los atributos que definí con los tipos de datos que definí. Esto es lo que yo me choreé para poner en el PPT que estábamos viendo acá hace un ratito. Esto, ¿ven? Ahí lo definí con phpMyAdmin. Bueno, concepto de variable, tabla, tipos de datos. ¿Va quedando? ¿Cómo lo ven? Sí. Bien. Va bien. El tema de características de los sistemas gestores de base de datos, independencia lógica y física, ¿se acuerdan? Rompo la compu, no afecta a la tabla, borro la base, no me rompe la compu. Acceso simultáneo por parte de múltiples usuarios. Imagínense 1 millón de usuarios que quieran, o una cancha de River que le tire un libro en el medio del Principito y le digo todos a leer el libro. Es imposible. Batalla campal, ¿sí? Ahora, si yo a todos eso le digo, abran el celu y pongan la clase del profe Manuel, todos pueden hacerlo. Seguridad de acceso. Imagínense, recuerden el diario íntimo, yo lo quiero guardar, le pongo un candadito, pero viene mi hermano o mi hermana, agarra con un destornillador, me rompe el candadito y accede igual. Pero si yo tengo una base de datos, tengo mi compu, tengo una clave, puede venir mi hermano, quien sea, y pone la clave y no va a acertarle nunca la clave, entonces no puede acceder. Seguridad de acceso. Consultas complejas optimizadas, imagínense, recuerden el bibliotecario que está ahí con cara de amargo y le digo, che, de todos los libros que tenés atrás tuyo, tráeme el libro que diga mariposa en la página 4, te va a mandar a freír churros. No así si yo le digo a Mercado Libre, buscar, traer todos los productos que valgan tanta guita, que a mí me interesa que son de electrónica, de la marca tal, lo hacen en un segundo. Si ustedes entran a Mercado Libre, van a ver que eso lo hacen en un segundo. Eso es consultas complejas optimizadas. Y mayor efectividad a la hora de hacer backup y respaldos. Imagínense el tipito que está escribiendo en la biblioteca de Alejandría que le dicen, hacete un backup, Pepe. Y tiene que estar 100 años escribiendo millones de libros a mano. Contra una base de datos que usted hace en botón derecho, backup, botón derecho, restaurar, y lo hacen en pocos minutos ese backup. ¿Ok? Repaso rápido. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿No se entendió algo? Si sigo o no sigo. Todo bien. Estamos bien. Bueno, bien. Acá en el chat preguntan si eso aplica para NoSQL. Sí, claro. Sí, también. Sistemas Creo gestores de que- base de datos son los que vimos acá. Sí, pero creo que se refería a lo otro, lo que vimos en phpMyAdmin. No, el PHPMyAdmin es solo para MySQL. Solo para MySQL. PHPMyAdmin es una aplicación web, ¿eh? No es un sistema gestor de base de datos. Claro, porque no SQL es no relacional, ¿no? Decía el archivo. Claro. No tiene tablas. No tiene tablas, exacto. Tiene otras cosas que llaman documento, que ya lo vamos a ver. Pero digamos que el sistema gestor de base de datos son todos estos que están acá. Y todos los que están en esta página que les pasé ayer, que les mostré una lista sábana gigante, todos esos son sistemas gestores de base de datos que son considerados sistemas gestores de base de datos, porque cumplen estas condiciones que estuvimos hablando recién. ¿Ok?
Bueno, resumen de definiciones para que nos quede claro qué es esto. ¿Qué es el sistema de base de datos? ¿No? Como definición global, un sistema de base de datos es el conjunto formado por la base de datos más el sistema gestor de base de datos. ¿Ok? O sea, los archivitos con los jeroglíficos que vimos, más el PHP, el MySQL, perdón, que permite que yo pueda consultar esos datos cifrados dentro de los archivos. O sea, tenés por un lado los archivos, una base de datos es un conjunto de datos que describen las actividades de una o varias organizaciones relacionadas. ¿Cómo? A través de entidades y vínculos entre esas entidades o relaciones. ¿Qué significa esto? Que yo dentro del archivo ese jeroglífico tengo codificado los objetos que estábamos hablando recién, que en base de datos se le dice entidades, ¿ok? La entidad alumno, la entidad auto, la entidad bidón, qué sé yo, la entidad producto, ¿sí? En programación a eso después ustedes lo convierten en un objeto y lo manipulan dentro del sistema, pero en la base de datos se llama entidad. ¿Estamos? La base de datos tiene adentro entidades, que es lo mismo que decir tablas en criollo, ¿ok? Una entidad es la entidad alumno, que tiene atributos y tipos de datos de esos atributos, como vimos recién. Entonces, la base de datos, la estructura de la base de datos está definida por entidades, alumnos, profesores, materias, y vínculos entre esas entidades. Un alumno cursa tal materia, un alumno cursa con tal profesor da tal materia, ¿sí? Esas son las relaciones que tienen las entidades. Entre esas entidades y esas relaciones, yo formo la base de datos, ¿sí? Defino el modelo de negocio. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Eso Sí, es la profe. base de datos en sí. ¿Ok? Es la estructura y los datos que yo defino de un modelo de negocio. Y después tenemos el sistema gestor de base de datos, que es este software que acabo hace un tiempo atrás de decir que lo instalo y que me permite crear, modificar, mantener, manipular todos esos datos que están codificados dentro de la base de datos. La base de datos más el software que gestiona, el conjunto, es el sistema de base de datos que nosotros instalamos en un data center y utilizamos. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, consulta. Entonces, cuando alguien dice hay que agregar una tabla más, ¿se refiere a una entidad como, por ejemplo, no sé, edad? No, la edad es un atributo de una entidad. Puede ser de una entidad Ok. perro, de una entidad persona. ¿Estamos bien? Bien. Genial. ¿Más preguntas de esto? ¿Seguro? ¿Quedó claro? A ver. No tengan vergüenza, chicos. Estamos acá para explicar. Y si no, lo buscamos en Google. ¿Todo ok? Profe, tengo una Sí. consulta. Decime. La base de datos sería, habías dicho que había distintos tipos de base de datos, o gestor, no me acuerdo cuál de las dos, que eran que se relacionan o que no se relacionan, puede ser. Lo que yo hablé son sistemas gestores de base de datos. Tenés por un lado sistemas gestores de base de datos / motores, se le dice. Que pueden ser relacionales, que almacenan en entidades y tablas, o no relacionales, que almacenan en documentos. Y ahora vamos a ver qué es eso. Okay, También existen los tipografos, hay otros que son relaciones entre objetos. Por ejemplo, LinkedIn, por ejemplo, Facebook, Tinder. Profe, yo te hago una Sí. consulta. Capaz no tiene mucho que ver con esto, pero No ¿cuál importa. es la diferencia entonces entre cada gestor de base de datos? De lo que Tipo, vimos hasta ahora que fueron relacionales, o de todos, me decís, relacionales versus no no, relacionales. entiendo la de relacionales contra no relacionales, pero entre cada uno que es del mismo tipo, ¿cuál es la diferencia? Entre cada Las uno. características. Tipo, cada gestor de base de datos relacionales, Sí. ¿cómo se diferencia entre sí? Bueno, por ejemplo, vamos a comparar dos titanes, SQL Server versus MySQL. Las diferencias principales, por ejemplo, son que MySQL es gratuito. Vos lo podés instalar, usar y no te cobran. Y SQL Server tenés que pagar una licencia mensual. Si bien dicen que es más robusto, vos tenés que garpar. Esa es la primera diferencia. Después, que uno es de código abierto y el otro no. ¿Qué quiere decir esto? Que vos puedes bajarte, si querés, el código
del sistema gestor de base de datos open source, modificarlo a tu gusto y generar tu propio sistema gestor de base de datos. SQL Server no, es un sistema cerrado. Vos no podés tocar nada ahí adentro. Esa es otra diferencia. Utiliza herramientas diferentes, por ejemplo, para acceder a y manipular los datos del sistema MySQL, vos utilizás el lenguaje de MySQL, que es apenitas diferente que el lenguaje, la sintaxis del SQL Server. Ambos dos comparten la base, que es el ANSI SQL, se le dice, es como el inglés o el español general. Pero fíjate que dentro del español vos tenés el que habla en el gallego y el que habla en guaraní, no sé, que tiene el acento de, qué sé yo, de Paraguay. O sea, vos los entendés más o menos a los dos, pero hay algunas cosas que difieren. Uno le dice, tío, y el otro dice, chabón, ¿entendés? Esas son las mínimas diferencias que hay entre el MySQL y el SQL Server. Ejemplo real, por ejemplo, cuando vos querés hacer, no sé, qué sé yo, un count, en uno pones count y en el otro pones countable. No sé, hay unas palabras que van a cambiar dentro de los sistemas estos. Sí, Lo pero mismo- son mínimas las diferencias entre cada uno. mínimas, claro. Ok, Es como ok. que te compras un Ford y un Chevrolet. Y es un auto, tiene 4 ruedas, te lleva, le pones nafta. Pero bueno, uno tiene el farol así, el farol así, el otro tiene un poquito más de esto, un poquito más del otro. Pero es un auto. ¿Me explico? Perdón, me sumo a una pregunta del compañero. Pero el que es pago, hay uno que es pago y otro que no. O sea, uno que es gratuito, que es el de código abierto, y el otro Sí. que no. Ujú. ¿Por qué uno es pago y el otro no? O sea, ¿qué tiene de que es más codiciado para tener que pagarlo que el otro no? Me diste el pie para la historia. ¿Por qué pasó esto? Y vamos un poco a la historia. Fíjate, 1970 se crea el lenguaje SQL, el español, el inglés. Se crea el lenguaje. Lo crea un señor que se llama Edgar Code, que trabajaba para IBM. Lo crea en 1970, o sea, no tan atrás. Nuestros viejos, nuestros abuelos, ponele, por ahí. No hace tanto que se creó esto. ¿Y qué pasa? Era una empresa privada esto. Era como que había que garparle al tipo este que generaba el SQL, que estaba trabajando para crear el lenguaje SQL. La empresa le paga, le dice, che, generate un lenguaje para ordenar esto, que yo, la verdad que es un bolonqui para guardar la información en el Excel. Fíjate si puedes hacer algo. Tipo crea SQL. ¿Ok? Y crea el primer sistema gestor de base de datos. 1970 estamos hablando, ¿eh? Era el sistema gestor de base de datos de IBM. ¿Qué pasa? El tipo después que crea este sistema gestor de base de datos, había gente que laburaba acá que dice, che, esto es un negoción, vamos a armar una empresa. Pum, sale Oracle, 1977. ¿Conocen Oracle? Está en un montón de lados hoy en día. Crea y comercializa, empieza a vender el primer sistema gestor de base de datos. 1977, 7 años después nomás. Boom, listo. Todas las empresas dicen, che, loco, hay una manera de almacenar información rapidísima, que es segura, todo, vamos por eso. Imagínense que antes la gente tenía galpones gigantes con cinta girando, boom, guardando información, que en un rollo de cinta así gigante te guardaban un libro nomás. Entonces gastaban un montón de plata. Esto lo que hace, siempre todo, la tecnología es ahorrar básicamente recursos. Entonces con ese sistema gestor de base de datos, la gente, las empresas, pues salía un montón de guita esto, ¿eh? Puede empezar a almacenar información de manera más rápida. Y ahí explota todo. Dice, che, yo también. Viene Microsoft y dice, yo también quiero hacer algo así. Sale en 1989 SQL Server. También corporativo, porque había que poner toda la plata para tener ese sistema gestor de base de datos. Por eso los primeros fueron pagos y hoy en día todavía estos dos están vivos. Por eso arrancaron pagos. Pero ¿qué pasó? Uno dijo, che, yo no puedo pagar eso que me están cobrando estos locos. ¿Por qué no contratás al flaco que labura de adentro a ver si no nos ayuda? Contratan a uno, hace el primer sistema gestor de base de datos open source. O sea, tenía, no sé si cómo fue, la verdad que no lo sé, pero supongo que copy se llevó algún tipo de código fuente y dijo, vamos a hacer esto, pero vamos a abrirlo, que lo usen todos y que esto se jodan. Entonces abre el código fuente y todos empiezan a poder hacer su propio sistema gestor de base de datos. Viene Pepito y dice, no, pero yo le meto acá el código este que anda más rápido y yo lo meto a Sasá y el lenguaje es más entendible. Bueno, y crean los primeros sistemas gestores de bases de datos open source. Uno de los primeros y famosos fue MySQL. Que miren, en 1995, o sea, bastante arrimado a lo que estamos hoy en día. Alguien me quiso preguntar algo, pues sentí un ruidito por ahí.
Sí, yo le quería preguntar, que también lo venía rumiando de antes, el tema de que en la definición de sistema gestor de base de datos, ahí está el punto de la seguridad. Y pensaba de dónde viene la definición esa, porque parece algo arbitrario que tenga una seguridad, una restricción de acceso. O sea, yo podría tener conceptualmente una base de datos sin tener jerarquía, sin tener administradores, sin tener usuarios, sencillamente los datos ordenados en tablas y que sean accesibles a través de un IP por cualquier persona que pingue. Entonces, en esta línea temporal, ¿dónde se posicionaría la definición del sistema de base de datos? ¿Sería al principio en IBM? Acá. El sistema gestor de base de datos. Acá, en Oracle. Se crea el primer sistema gestor de base de datos. Hasta acá era un lenguaje de codificación de datos hacia un lugar, hacia los archivos estos de base de datos, pero todavía no se comercializaba, no tenía estos 5 requerimientos para que sea comercial. Imagínate si una empresa, no sé, el tipo que inventó la coca, tiene la información adentro de la base de datos esta que no tiene seguridad. Y viene un empleado y dice, la coca es stevia, más esto, chau. Te afanó todos los datos. Entonces, necesitaban que tenga seguridad. Por eso, acá en Oracle, cuando se creó el sistema de base de datos en Oracle, cumplió esos 5 requisitos que vimos hace un ratito. ¿Se entiende? ¿Te respondí la pregunta? Sí. Bien. Entonces, estábamos por MySQL, primer sistema gestor de base de datos open source. SQL, claro, no tenés que pagar un mango y hace casi lo mismo que esto, y yo no te pago un mango, voy por este. Súper famoso, pum, pica en punta, pa. ¿Qué pasa con esto? Genera 2 cosas. Por un lado, si vos te comprás algo, o no te comprás porque no lo pagas, adquirís algo open source y el que te da mantenimiento no te está cobrando. Entonces, te puede responder como te puede decir, estoy mirando la película, no me jodas. ¿Sí? Es open source. Vos lo agarrás y te haces cargo después lo que haces con eso. Pero es barato, entonces te tienta a tenerlo. Yo prefiero no pagar y poder hacer lo que quiero hacer que pagar. Obvio, todos queremos lo mismo. Pero ¿qué pasa si vos empezás a crecer en tu negocio? Tenés un negocio y va, y en un momento el sistema de base de datos se rompe y no sabes cómo arreglarlo. Estás en el horno, ¿no? ¿Qué haces? ¿A quién recurrís? Tenés que recurrir a estos grosos. Decir, che, te va a decir, no, papá, si querés que yo te dé una mano, comprá el mío. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron como a dar soporte, empezaron empresas a decir, che, yo sé un montón de MySQL, si me pagás por mes y se te rompe ese MySQL, esa versión, yo te doy una mano. Lo mismo pasa con Linux. ¿Qué pasó? Bueno, muchas empresas empiezan como a dar soporte, en un momento viene Oracle le dice, che, pero me copiaron a mí, yo soy el capo de esto. ¿Por qué no dejan que yo lo sponsoree? Entonces le da guita a esta empresa, la deja de código abierto para que eso evolucione, pero por detrás ellos dan soporte, mantenimiento y cobran un montón de plata. Eso pasa con Linux también. Tiene una empresa detrás que da soporte, no te cobra por el sistema operativo, pero te cobra el soporte. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa? Acá algunos fundamentalistas del open source dijeron, no, pero esto se está volviendo una empresa otra vez, estamos siendo privados, que sí, que no, pum, arman lo que se llama un fork, o sea, dicen, yo me llevo el código fuente porque es open source, pero voy a armar otra empresa, no quiero depender de Oracle. Y arman MariaDB, que es lo que estamos usando realmente en esta clase. No es MySQL lo que estamos usando nosotros, en realidad es MariaDB, ¿sí? Que es lo mismo, es una copia muy fiel de MySQL, pero realmente hoy sigue como full open source. Aguante el open source. Claro, bueno, hay gente que dice aguante el open source, pero cuando tenés un negocio y si te rompe algo, vas a decir aguante Microsoft o aguante Oracle, que viene y me salvan las papas. Pero bueno, depende del tamaño de la empresa. No es lo mismo una empresa de seguros que tiene que dar soporte a miles de clientes que una empresa pyme que está recién saliendo al mercado. Eso nos da la posibilidad, así como ChatGPT también nos da la posibilidad de avanzar rápido por ahí en una primera instancia. Bueno, y en el medio estuvo Postgres, que era como más robusta que esta, pero también sigue siendo open source. Y en el 2000, los dispositivos móviles empezaron como a entrar en auge y necesitaban almacenar información ya. ¿Sí? ¿No? En el StarTAC uno por ahí no necesitaba almacenar información, pero ya en los teléfonos más avanzados con pantallita, que podían sacar una foto, que podían agregar un contacto, dijeron, che, necesitamos de alguna manera almacenar información en estos dispositivos chiquititos. Y se inventó SQLite. La característica que tiene es que es muy livianito. No requiere tantos recursos para instalarse en un dispositivo. Y esta es la historia muy resumida de las bases de datos. ¿Se entendió? ¿Quedó claro por qué los open source, por qué los pagos y cuáles son las diferencias entre ellos?
Sí, perfectamente. Bien. Esto les voy a pedir que se lo acuerden mínimamente. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de la historia. La historia obviamente es mucho más extensa y mucho más puntillosa. O sea, acá es como una historia súper rápida y laxa de todo lo que pasó. Bueno, seguimos. Diferencias entre las bases de datos relacionales y no relacionales, o también llamadas SQLs o Not Only SQL. Las bases de datos relacionales se almacenan, así como ven acá, como los vimos hasta recién, en tablas, ¿sí? Columnas, que son atributos, y filas, que son registros. Y las no relacionales se almacenan en lo que se le dice documentos. Que el documento básicamente es un texto con un formato determinado, en este caso utilizan el JSON o JSON, que ahora vamos a ver qué es. Y ya mismo vamos a ver qué es, déjenme mostrarles acá. Y les explico de qué va esto mientras sigo acá. Y vamos a ver las diferencias que tiene una y la otra. Esperen que saco esto acá. Bueno, las bases de datos relacionales las tienen acá a la izquierda, las no relacionales a la derecha. Como les decía recién, una almacena en tablas, otra en documentos, que son estos JSON, que ahí mismo estoy buscando en internet un formato para que vean cómo es. Acá encontré uno. Es así. Esto ¿Cómo había dicho que eran NO? Eran Not no, only, o sea, no solo SQL, sí. Not only SQL. Esto es un formato JSON. A ver, se puede abrir la imagen en una pestaña que se ve bien grande. Ahí está. El documento clave valor se le dice. Como verán, las claves son los atributos y los valores son los datos que quiero almacenar ahí adentro, digamos, de la tabla, si se quiere. Lo que pasa es que esto es jerárquico y es dinámico también. Yo no tengo una estructura fija acá adentro. Yo puedo almacenar determinadas cosas de un producto o otras no, si quiero. En las bases de datos relacionales, yo sí o sí tengo que definir la tabla, como vimos hace un ratito. Tengo que definirle los atributos y qué tipos de datos tienen esos atributos. A ver si tengo algún JSON más grande. Este justo es retrucho. Acá tengo uno. Igual básicamente JSON es un archivo hecho con JavaScript, ¿no? Que tiene código JavaScript. No, esto no es JavaScript. JavaScript utiliza notación parecida, pero no es JavaScript. Esto es JSON. No tiene nada que ver con JavaScript. Esto ¿Y simplemente es JSON de qué se forma entonces? de JSON. clave valor, o sea, llaves, corchetes, texto. Creo que lo utilizan para estandarizar el código de las páginas. Es para estandarizar y ya, sí. Es como el HTML, como el XML. Se utiliza para estandarizar un tipo de notación, pero no quiere decir que eso sea un lenguaje de programación, simplemente una forma de anotar algo. Y por lo general las nuevas aplicaciones leen esta forma de expresión, este JSON. Muchas gracias. Acá tiene, por ejemplo, la entidad libro y acá, digamos, cada paquete de estos es como un libro, ¿ven? El ID1, lenguaje Java, edición tal, acá tienen otro. La diferencia entre esto y la tabla es que yo podría no ponerle edición acá, o podría poner otro libro que tenga otra cosa más, aparte del autor, el año, y este no, porque este no lo sé y este lo sé. Entonces, esta estructura es flexible, me permite tener múltiples atributos. Puedo tener un libro que tenga más atributos que otro libro que tenga menos atributos. ¿Ok? Si vuelvo al PPT, que quedó por acá, dice que mantiene una estructura definida la tabla relacional, ¿sí? Previamente diseñada ya, como les mostré hace un ratito con el PHPMyAdmin. Tengo que decirle, esta tabla tiene estos 4 campos y con estos tipos de datos. La estructura de la base de datos no relacional es variable. Yo le puedo decir, tengo la tabla libros, pero después te digo qué tiene adentro. Después vemos qué le pongo ahí adentro. Y me deja variar. La diferencia que tiene entre una y otra es que una se diseña para tener menor redundancia. ¿Saben lo que es la redundancia? O sea, lo que se repite. Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez. Tengo 800.000 Juan Pérez, eso es redundante. Yo lo que hago con la base de datos relacional es
reducir al mínimo esa redundancia. Entonces, ¿qué haría para diferenciar a todos los Juan Pérez que tengo? Le pongo un identificador único. Le pongo el documento adelante y yo ya sé que Juan Pérez con DNI tanto no es el mismo Juan Pérez que con el otro DNI. ¿Okay? En la base de datos no relacional, está preparada, digamos, puedo tener redundancia de datos, porque lo que importa acá es la velocidad y no tanto la precisión del dato. Por eso, las bases de datos relacionales se utilizan para aplicaciones que requieren datos consistentes. Por ejemplo, un banco. Yo no puedo tener, no es lo mismo si tiene $1 millón que $100.000. No es lo mismo porque te van a matar. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? En Netflix, si yo me pierdo un fotograma de la película, y la película la veo igual, ¿qué me importa? A lo sumo veo un salto de un ratito de negro y sigue la película. No pasó nada. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí, sí. Bien. Sí. No es lo mismo pifiarle una coma en una cifra de guita que perder 2 o 3 bits en la pantalla de una película. No tiene nada que ver. Y las bases de datos relacionales están más preparadas, quiere decir que están optimizadas, para escalar lo que se llama verticalmente. Ahora vamos a ver qué es escalamiento vertical y qué es escalamiento horizontal. Las bases de datos no relacionales, al contrario, están más optimizadas para poder escalar horizontalmente. ¿Sí? Vamos acá. ¿Qué es el escalamiento vertical? Cuando yo tengo una compu, un server, ya sea físico o virtual, y le agrego recursos, le agrego memoria, procesador y disco, se hace una computadora más potente, o sea, me puede dar más recursos para poder utilizar, pero la máquina crece a nivel físico, si se quiere, ¿no? Yo le estoy agregando directamente más polenta a la misma máquina. Entonces, si tengo un server de un banco que tiene, no sé, 1 terabyte de RAM, 2 procesadores Xeon y 2 discos de 2 terabytes, si yo la quiero escalar verticalmente, le voy a poner más memoria RAM, más CPU y más disco rígido. Probablemente la tenga que apagar para hacer eso, ¿sí? Porque no puedo en caliente sacar el procesador porque se apaga, se prende fuego todo, se rompe la máquina. Eso es escalamiento vertical, ¿sí? Le agrego recursos y tengo más capacidad. Ese servidor va a tener más potencia. Y el escalamiento horizontal es lo que se llama agregar nodos a lo que se llama clúster. ¿Qué es un clúster? Es una serie de servidores que trabajan en conjunto para dar potencia. Imagínense un carro que lo tira un caballito, es un clúster. Si yo agrego caballos, son más clúster, tiene más fuerza ese carro, ¿sí? Esto es lo mismo. En vez de escalar con caballos, voy a escalar con servidores. Cuando más servidores agrego al clúster, esos servidores se sincronizan y trabajan como en equipo, ¿sí? Entonces me dan más potencia de cálculo. En uno agrego clusters, en el otro le agrego recursos a la PC. Y después está el escalamiento híbrido, que puede ser que dentro de estos clusters yo además pare un cachito esta máquina, le agregue recursos, la vuelva a prender y se vuelva a sincronizar con el clúster. ¿Ok? No entendí, ¿qué serían clusters? El clúster se le dice como al conjunto de servidores que actúan en conjunto. El clúster Boca, o sea, son los 12 jugadores de Boca. El clúster River, los 12 jugadores de River. ¿Está? ¿Se entiende? Si yo agrego, tengo el clúster administración de base de datos, que son todos ustedes, y agrego alumnos, y bueno, voy a tener más capacidad. ¿Se entiende? Si tiro del carro, ¿no? Es como una mejora, ¿no? Es como una mejora, pero también le puedo decir, si le digo escalamiento horizontal, escálense horizontalmente, chicos. Ustedes, bueno, van a hacer fierro. Vamos a hacer fierro para tirar del carro más fuerte. Se ponen grosos, ¿está? Y tiran del carro más fuerte. Pero si yo también puedo, en vez de hacer fierros a ustedes, puedo traer más alumnos y tiramos igual del carro. Más. ¿Me explicó? Pero si nosotros hacemos fierro sería verticalmente eso. Sí, ¿o no? exacto. Haces fierro, te pones grosso. Pum, escalamiento vertical. Entonces, una mejora es más interna y otro más externa, digamos. Ponele, si querés. Una en cantidad y otra en calidad. No, no tiene que ver con la calidad, porque la calidad es la misma. Tu objetivo es tirar sacar el carro del barro. Lo puedes hacer o haciendo fuerza, poniéndote grosso y teniendo más fuerza vos, o lo puedes hacer trayendo más gente. ¿Me explico? Profe, un ejemplo podría ser, por lo menos como puso ahorita el de la tienda Fábrega, sí. La base de datos de una tienda sí. y la base de datos en general de todas las tiendas del país, la horizontal. No tiene que ver con eso, ¿eh? No te confundas de concepto. No. Yo lo que te quiero explicar acá es que existen dos tipos de escalamiento para los servidores o para las bases de datos. El vertical, que es agregar potencia de cálculo y recursos,
y el horizontal, que es agregar nodos, o sea, más máquinas del mismo tipo al clúster, al conjunto. Si yo agrego nodos, voy a tener igual más potencia de cálculo, pero distribuida en estas diferentes compus. ¿Cuál es la ventaja por ahí del escalamiento horizontal? Imagínense que ustedes dicen, che, sale la serie de The Voice. Ok. ¿La vieron The Voice? El Superman malo ese, no sé si lo vieron. Sí, Está buena, sí. No la vi, pero la vi. Está muy buena, ¿eh? Imagínense que sale The Voice, no sé qué plataforma está. Vamos a ponerle que en Netflix. Prime, Amazon Prime. Bueno, che, tal día sale la nueva temporada de The Voice. Todos vamos ese día, vamos a juntarnos a comer pochoclo, un asadito, vamos a ver The Voice. Pum. Ese día, los tipos de Amazon Prime van a decir, che, este día que sale la serie en Argentina vamos a tener un montón de gente que se va a colgar y va a querer ver la serie. No se puede colgar la serie porque van a decir, anda para atrás Amazon Prime. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Agregan clúster a su nodo y le van dando polenta. Entonces, cuanto más gente empieza a ver la serie, más clúster van agregando ellos. Va creciendo el clúster y le va dando potencia de cálculo para que todos los usuarios vean fluida la serie. ¿Ok? Eso se llama escalamiento. Cosa que no hacen los servidores del CIU, porque todos los daños veo con la gente que se colapsa. Ponele, sí. Profe, ¿los clusters son físicos o digitales? Uy, se enseñó. ¿Los clusters son qué? ¿Físicos o digitales? Pueden ser cualquiera de los dos. Si vos tenés, por ejemplo, un servidor dentro de Amazon, los clusters van a ser generalmente virtuales. O sea, tenés un gran servidor, tenés una bruta máquina que le da un pedacito de fuerza a un cliente y un pedacito de fuerza al otro cliente. Cuando el otro cliente pone más guita, le da más fuerza a ese cliente. Eso lo hacen de manera virtual. Pero también pueden ser máquinas físicas. Eso, digamos, depende de lo que vos contrates. Si ustedes alguna vez contrataron un hosting, van a ver que pueden contratar un pedacito de una máquina. ¿Saben lo que es un hosting primero? Disculpen. Sí, pero sí. ¿Alguno no sabe? No, un hosting es una... Bueno, para los que no saben, cuando vos querés hacerte tu primera página web, la tenés que almacenar en algún lado. Eso es un espacio que está en la nube, que está en alguna máquina en algún lado, que a vos te brinda un pedacito de espacio en el disco, un pedacito de memoria y un pedacito de procesador. Vos ponés tu página ahí y la ve todo el mundo. Yo tengo un hosting, por ejemplo, en lo que se llama DONWeb, que es lo más tobara que hay en hosting. No me paga DONWeb, lo aclaro acá. ¿Ven? Yo tengo acá un hosting. Si quieren que sea mi hosting, van a ver que tengo acá mi página web. Mi página web es esta, satila.com.ar. Y esto tiene imágenes, texto. Todo esto está almacenado en algún lado. Si ustedes ahora mismo acceden acá, van a ver que esa página la pueden ver todos al mismo tiempo. Porque no está en mi compu acá en mi casa. Está en un servidor. Está en una computadora que está 24 horas todos los días del año prendida. Eso es un hosting. Y el hosting a vos te lo venden como puede ser un pedacito de esa máquina o una máquina dedicada. Si yo tengo una empresa grande, digo, no, che, yo quiero que la máquina que tenés ahí en el data center, una de esas sea mía solo. Yo quiero administrar esa máquina. Cuando hace falta le pongo memoria, cuando hace falta le cambio el rígido, hago lo que quiero. Entonces el hosting te lo pueden vender físico o virtual. ¿Ok? Lo mismo pasa con esto de los data centers de Amazon. Por ejemplo, ahí estás compartiendo espacio, digamos, para que sea más barato. Claro, cuanto la máquina está más repartida entre clientes, más barato es el espacio. Pero bueno, vos no podés. Pero puede fallar más o no. Y lo que pasa es que cuando el otro cliente, por ejemplo, vos sos Amazon y el otro es Netflix, que comparten máquina, cuando Netflix está al palo, te tira a Amazon. ¿Me explico? Y viceversa. Claro. Están compitiendo por los recursos. Así que bueno, nada, uno compra lo que quiere. Si ven, por ejemplo, les voy a mostrar. ¿Alguien me quería preguntar algo más o eras vos? Porque escuché ahí la ruidito a pregunta. Pregúntenme si no, ¿eh? No, es otro chico. Pregúntame otro chico, no sé quién es ahí. Sí, lo que no tenía entendido, vos dijiste que esto lo tenías subido en otra computadora, por lo cual estaba todo el tiempo abierto. Lo que no entiendo es, ¿no se puede guardar directamente en internet o lo tenés que tener sí o sí en una computadora? Es que lo que pasa es que, ¿qué es internet para vos? ¿Qué te imaginás vos que es internet? Una red. Es una red. Que sí, tal cual. Exactamente, es una red de máquinas. O sea, que si vos la querés tener en internet, en alguna de esas máquinas tiene que estar tu información. No es que está en el aire. Todo lo que está en internet está en una máquina. Claro, todo lo que está en internet. Pero lo que hoy es... Sí.
También puede estar almacenado como es en, bueno, en la nube, claro, también está en una Es que máquina la nube almacenada. termina siendo una máquina igual. No existe la nube como tal. Al final termina una PC ahí en un lugar fresquito. O no fresquito, depende. Claro, no es que está en el aire. En No, un no, lugar no, no. almacenado está. Siempre en algún lado físico está. Por eso vos alquilás lo que es esto que estás diciendo, Sí, esta un hosting. computadora. Un hosting. Miren acá los Un planes de hosting. Si yo voy acá a hosting y le digo quiero hosting, acá les va a decir, mirá, los tipos de hosting que tenés. ¿Ve? El plan 1, que tiene tanto de almacenamiento, tiene un dominio, una cuenta de correo, y sale 1.999 pesos por mes. Después tenés el plan 2, que tiene un poquito más. El plan 3, que tiene un poquito más. Ahora, todo esto que están viendo acá, estos 3 tipos de hosting, son pedacitos de espacio de una máquina. Miren si yo quiero una máquina, miren el precio, ¿no? 2.999, el más caro, por mes. Profe, ¿cuál es la página? Donweb se llama, donweb.com. Y fíjense si yo voy ahora a hosting y le digo servidores dedicados. O sea, la máquina la quiero yo enterita para mí. Voy a servidores dedicados. Miren cómo me lo venden acá. Quieren, ya me dice directamente, tenés una máquina con un procesador i3, 4 de memoria, 240 GB de capacidad. Bueno, mirá lo que sale esto, 35 lucas. Ven que el precio es otro ya. Es bastante más caro alquilar una máquina que un pedacito de una máquina. Sí. Bueno, por eso, porque... Y es porque están pensadas para cosas, me imagino que están pensadas para esto, para tener mucha información, guardar bastantes cosas. Sí, claro. No creo que sea necesario que tengas una entera para No, vos solo. nosotros Pero no. debe haber Fíjate que gente yo... lo hace. No, ni a palo. Yo vendo páginas web y ni siquiera tengo una máquina para mí. Es un hosting que tengo y lo comparto con muchos usuarios. Porque no soy Elon Musk, qué sé yo. O no soy ¿cómo se llama el pibe este que hace YouTube a full? Que re grosso en YouTube. Que explota autos, hace de todo. Bueno, no me acuerdo el nombre. ¿Mr. Beast? Mr. Beast. Mr. Beast. No soy Mr. Beast. Entonces a mí no me conoce nadie, pero Mr. Beast, si quieres hacer su página, y por ahí ponen la página en un hosting como el mío, el bananero dice, y se le cae el hosting porque le entran millones de personas a la vez. Dije, che, Mr. Beast está haciendo tal cosa, vamos todos a verlo. Boom, y se saturó la página. ¿Ok? No soy Coca-Cola, no soy Mercado Libre, entonces no hace falta que tenga una máquina. Es más, Mercado Libre seguro que ni alquila un hosting. Tiene una pieza llena de máquinas que es su propio data center. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso, profe? Nos estamos yendo a la goma de base de datos, pero bueno, básicamente un data center, para el que no conoce, les voy a mostrar qué es un data center. Data center. Es un lugar, es un espacio físico, así, que tiene máquinas adentro, máquinas igual no compus como las nuestras, tienen lo que se llaman racks. O sea, son como roperos, ¿ven? Roperos de máquinas que están ahí adentro. Cada ropero de esto tiene adentro como, no sé, 300. Te lo muestran un poco en Mr. Con mucha Robot. plata se hace. Sí, se salen caros. ¿Cómo? ¿Te lo muestran dónde? En Mr. Robot te lo muestran. Ah, bueno, sí, sí. Bueno, donde laburo yo, hay uno de estos. Hay un lugar, una pieza que vos entrás, está lleno de estos racks con máquinas. Tiene data center on-premise, se le dice. ¿Ok? Y bueno, nada, esto sale carísimo mantenerlo. Por eso la mayoría de las pymes no tiene esto. El de YouTube debe ser una locura. Es una locura, sí, es una bestialidad. Data center de Google es en realidad. Es y eso una sería... ¿Mm? ¿Sería horizontal o vertical? Es horizontal, ¿no? Pero al mismo tiempo... ahí adentro tienen de todo, escalamiento vertical, horizontal, lo que quieran. Miren lo que es el data ok. center de Google, para que tengan una idea. Es un campo gigante con, miren, sus propios generadores eléctricos. Es una bestialidad. Ahora quieren empezar a poner reactores nucleares. Microsoft y Google están empujando legislación para poder administrar sus propios reactores nucleares por el tema de la inteligencia artificial. Bueno, tener un data center, para que tengan idea, chicos, consume muchísima energía, porque son un montón de máquinas prendidas, pero muchísima energía, ¿eh? Mucho más que un barrio. O sea, consume infernal cantidad de electricidad. Y agua. ¿Y cómo le hacen? Y tienen sus propios generadores, como están acá en la foto, esos generadores eólicos que ven ahí, esos ventiladores que cuando van a Mar del Plata y ahora vienen en la ruta 2, un par de estos ventiladores gigantes, generan electricidad a través del aire. ¿Sí? Bueno, y lo que decía el compañero es que ahora están tratando de que les dejen poner reactores nucleares, porque generan más electricidad. Bueno, esto consume tanta electricidad y tanta agua que son perjudiciales para el ecosistema natural de donde se instalan. Por eso quieren venir acá a Argentina, que es baratito, a instalar
quería venir Amazon, no sé si ya vino o no vino, pero quería venir Amazon acá a poner data centers. Están en Brasil ahora, no tenemos acá en Argentina todavía. Creo que querían ir a Bahía Blanca, si no me equivoco, a poner un super data center. ¿Qué pasa? Que para enfriar esas máquinas, los tipos requieren un montón de agua, entonces se ponen al lado de un río, ¿ven? Para poder chupar el agua, filtrarla, y pasarla por las máquinas para enfriarlas, porque se calientan las máquinas. ¿Vos estás en Bahía Blanca, Nahuel? ¿Vos estás ahí? Bueno, por ahí conseguís laburo en Amazon, si estás ahí. Ah, por el agua dice, no, no, qué malo. Bueno, van a tener mucha agua en Bahía Blanca. No, pero no saben si se enteraron que se inundó Bahía Blanca hace poco. O Mar Negro, no da. Pero bueno. Igual medio difícil no haberse enterado, pero bueno. Sí. Bueno, de vuelta, un data center consume mucha energía y mucha agua. Y gente que labura ahí adentro, que se fije que no se prenda fuego, que las máquinas estén bien, que no se apaguen, que no se corte un cable. Es carísimo mantener un data center. Por eso no todas las empresas se dan el lujo de tener uno. Y subalquilan, ¿ok? Que hoy en día, creo que Netflix tenía el dato que alquila data center, no es que tiene el propio, lo alquila. ¿Sí? Cuando ustedes quieren hacer su propia aplicación, no van a ir a hacerse un data center primero, es una locura. Se alquilan uno primero, arrancan con un hosting compartido, si el negocio escala, o sea, quiere decir que crece, compran una máquina, si el negocio escala, bueno, se ponen su data center, si el negocio escala, bueno, ya se hacen un super data center. Pero van de la mano con las ganancias, ¿sí? ¿Se entendió esto? Si volvemos para atrás unos pasitos al PPT, escalamiento vertical horizontal, ¿quedó claro el concepto? ¿O alguno tiene alguna duda? Sí, quedó claro. Sí, profe, se entendió. Bárbaro, buenísimo. Son 8:30 y yo creo que les quemé bastante la cabeza. No sé, ¿quieren descansar un ratito o estoy ahí? Sí, por favor. Dale, vamos a hacer una paradita técnica. Sí, Volvemos 8:45, 10 minutitos, ¿está bien? Dale. ¿Parece bien? Dale, nos vemos en 10 minutos. Dale. Dejo de grabar y después. Dale. Dale.